En India hay templos que desafían la física. ¿Cómo es posible que un templo construido hace más de 1000 años tenga una precisión que ni siquiera la tecnología moderna puede replicar? Desde Templo Brihadisvara, la maravilla que desafía la gravedad, hasta Templo Padmanabhaswamy, la bóveda prohibida. Hoy vamos a revelar los secretos que desafía todo lo que creíamos saber sobre ingeniería antigua. Número 15. Templo Brihadisvara, la maravilla que desafía la gravedad. Imaginen una época de hace más de 1000 años. Sin grúas ni maquinaria moderna, solo manos humanas y puro ingenio. Ahora, imaginen una cúpula de granito de 80 toneladas, más pesada que un Boeing 737, a 66 metros de altura sobre este templo. ¿Cómo se colocó allí? ¿Cómo lograron los constructores del siglo XI algo que aún desconcierta a los ingenieros? Se trata del Templo Brihadisvara, una obra maestra de la arquitectura dravídica construida bajo el poderoso rey Chola Rajaraja Chola. Pero aquí está el enigma. Los historiadores no han encontrado ningún registro de poleas, grúas, ni dispositivos de elevación masivos. No hay sistemas mecánicos, ni planos, nada. Sin embargo, de alguna manera, esta gigantesca piedra se asienta en perfecto equilibrio sobre la imponente estructura del templo. Algunas teorías sugieren que se construyó una rampa inclinada de 4 kilómetros de largo para rodar la piedra hasta la cima, similar a los métodos utilizados en el antiguo Egipto. Pero piénsenlo bien. Con miles de trabajadores, ¿cómo lograron manipular una roca tan colosal sin agrietarla? Y si tal rampa realmente existió, ¿por qué no hay evidencia física de ella hoy en día? Aún más desconcertante es la absoluta perfección de su construcción. El templo se construyó utilizando técnicas de entrelazado de piedras sin ningún material de unión, y aún así ha sobrevivido a terremotos, tormentas y más de 1000 años de historia. ¿Podría ser que los cholas poseyeran una tecnología de ingeniería perdida? ¿Una técnica más allá de nuestra comprensión? ¿O hay un secreto aún más profundo escondido en los cimientos de este templo? Uno que la ciencia moderna aún no ha descubierto. Templo de Kailasa, el enigma monolítico. Imagine un templo entero, columnas, pilares, intrincadas esculturas, no construido, sino tallado, no pieza por pieza, sino a partir de una sola roca maciza, esculpida con una precisión asombrosa. Este es el templo de Kailasa, una obra maestra arquitectónica escondida en las cuevas de Ellora, Maharashtra. Pero aquí está el misterio. Se extrajeron 200 toneladas de roca para crear esta estructura, pero no existe un solo registro que explique cómo se hizo. Los ingenieros modernos estiman que tallar un templo así con cinceles habría llevado siglos, aunque algunos creen que se completó en tan solo décadas. ¿Cómo? ¿Dónde están las rocas desechadas? ¿Y qué herramientas se utilizaron para lograr el nivel de detalle que se aprecia en sus esculturas? Algo que incluso la tecnología actual difícilmente podría replicar. Algunas teorías sugieren que los constructores poseían tecnología avanzada para cortar piedra, posiblemente incluso una antigua forma de precisión láser. ¿Podría este templo ser la prueba de una civilización perdida con conocimientos de ingeniería más allá de nuestra comprensión? ¿O existe un secreto aún mayor, uno que oculta todo lo que conocemos dentro de sus muros? El Templo del Sol de Konark, la máquina celestial. Un templo que no es solo un lugar de culto, sino un enorme carro de intrincado diseño, construido para el mismísimo dios Sol. Este es el Templo del Sol de Konark, una maravilla arquitectónica en Odisha, construido en forma de un colosal carro de piedra con 24 ruedas gigantes. Pero estas no son ruedas comunes. Funcionan como relojes de sol, capaces de medir el tiempo con precisión de minutos, algo que debería haber sido imposible hace 700 años. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Textos antiguos describen que el ídolo principal del templo flotaba en el aire, suspendido por una fuerza desconocida. Algunos creen que se trataba de una compleja disposición de potentes imanes estratégicamente colocados para crear un efecto de levitación, una tecnología que incluso los científicos modernos tienen dificultades para explicar. Entonces, como si hubiera sido borrado deliberadamente de la historia, este otrora magnífico templo fue parcialmente destruido y el ídolo flotante desapareció. ¿Quién lo retiró? ¿Por qué? ¿Era solo una maravilla arquitectónica o aprovechaba un conocimiento perdido, una ciencia que desafiaba la gravedad misma?
Templo Lepakshi, el pilar que desafía la gravedad. Un templo donde el mito y el misterio se entrelazan, donde la arquitectura desafía la lógica. Este es el Templo Lepakshi en Andhra Pradesh. A primera vista, parece una maravilla antigua más, adornado con intrincados tallados y esculturas divinas. Pero entonces lo ves, un pilar que no toca el suelo. Este pilar colgante, como se le llama, está suspendido en el aire, con una pequeña abertura debajo. Los lugareños demuestran su misterio pasando una fina tela por debajo, lo que demuestra que no descansa sobre el suelo del templo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lograron los constructores del siglo XVI un equilibrio tan imposible? Ingenieros y arqueólogos han estudiado la estructura, pero no hay una explicación clara. Algunos sugieren que fue un diseño intencional para resistir terremotos. Otros creen que insinúa una técnica arquitectónica perdida, algo que ya no comprendemos. ¿Fue un golpe de genio, una tecnología desconocida o algo más allá de nuestra comprensión? ¿Por qué este pilar se niega a obedecer a la gravedad? Templo Virupaksha, la antigua ilusión óptica. Un templo que desafía las leyes mismas de la luz. Este es el Templo Virupaksha en Karnataka, que se mantiene en pie durante más de 1300 años. Entre sus muchas maravillas, un fenómeno sigue siendo particularmente desconcertante. Una pequeña ventana en el interior del templo crea una proyección invertida perfecta del imponente Gopuram. Este efecto, conocido hoy como el fenómeno de la cámara estenopeica, es algo que la óptica moderna puede explicar fácilmente. Pero, ¿cómo lo lograron los arquitectos de templos de la antigua India siglos antes de que existiera el concepto de las cámaras? ¿Fue una coincidencia accidental o estaban aprovechando deliberadamente la luz y el reflejo de maneras que aún no comprendemos del todo? La alineación es demasiado precisa para ser mera casualidad. ¿Qué tipo de conocimiento avanzado les permitió manipular la luz con tanta precisión? ¿Podría ser esto evidencia de una comprensión perdida de la óptica y la física, oculta entre los muros de este lugar sagrado? Templo Chenka Shava, precisión inigualable. Adéntrese en el Templo Chenka Shava en Karnataka y se encontrará rodeado de un nivel de arte tan intrincado, tan increíblemente preciso, que incluso los escultores modernos tienen dificultades para replicarlo. Cada centímetro de este templo del siglo XII está adornado con delicadas tallas, desde danzantes celestiales hasta bestias mitológicas. Cada detalle tan fino que parece casi demasiado perfecto para las herramientas manuales. Las esculturas más asombrosas del templo presentan joyas de piedra tan finamente talladas que parecen auténtica filigrana de oro, con huecos tan finos que la luz puede atravesarlos. Pero aquí está el misterio. ¿Cómo se realizaron tallas tan delicadas en piedra dura sin romperse ni astillarse? Los cinceles tradicionales no habrían permitido tal finura. Algunos investigadores especulan que los escultores de esa época tenían acceso a herramientas más avanzadas de lo que suponemos, quizás incluso a una forma perdida de tecnología de corte de piedra de alta precisión. Pero si tales herramientas existieron, ¿dónde están? ¿Cómo desaparecieron de la historia? ¿Poseían los artesanos de la dinastía Hoysala conocimientos que se perdieron con el tiempo? ¿O es este templo una prueba de que nuestra comprensión de la antigua artesanía india aún es incompleta? Templo de Meenakshi, el enigma viviente. Un templo que no es solo un lugar de culto, sino una ciudad de esculturas. Este es el templo de Meenakshi en Tamil Nadu, con la asombrosa cifra de 33. Intrincadas esculturas, cada una tallada con una precisión asombrosa. Este templo es un testimonio del genio de sus constructores. Pero ¿cómo lograron los artesanos, siglos atrás, una hazaña tan colosal, garantizando proporciones perfectas y detalles realistas en miles de figuras? Sin embargo, la verdadera maravilla del templo de Meenakshi no son solo sus esculturas. Se trata de un sistema avanzado de gestión del agua que sigue funcionando a la perfección. Una red de canales ocultos y estructuras subterráneas regula el flujo de agua dentro del templo, previniendo inundaciones y garantizando el equilibrio. Pero aquí está el enigma. Nadie sabe exactamente cómo fue diseñado. ¿Cómo dominaron los creadores del templo la ingeniería hidráulica siglos antes de la era moderna? ¿Acaso poseían un conocimiento olvidado de la dinámica de fluidos? ¿O se trataba de una revelación de una ciencia más profunda y olvidada, que apenas ahora estamos empezando a redescubrir? Las leyes de la física desafiadas. ¿Un templo donde el viento desobedece a la lógica y las sombras se niegan a existir? Templo de Jagannath en Odisha.
una estructura envuelta en misterio durante siglos. Aquí, la bandera del templo siempre ondea, moviéndose contra el viento, en dirección opuesta al flujo de aire natural. Ninguna explicación científica ha podido justificar este extraño fenómeno. ¿Es una ilusión? ¿Una fuerza oculta en juego? ¿O acaso los constructores de este lugar sagrado entendían algo de aerodinámica que nosotros desconocemos? Pero los misterios no terminan ahí. La enorme cúpula del templo no proyecta sombra en ningún momento del día ni en ninguna estación. ¿Cómo es posible? Incluso los monumentos más grandiosos del mundo siguen las reglas básicas de la luz y la sombra, pero este templo parece haberlas desafiado por completo. ¿Fueron estas maravillas arquitectónicas deliberadas? ¿Un desconocimiento de la manipulación de la luz? ¿O hay algo aún más inexplicable en juego, algo que escapa al alcance de la ciencia moderna? Templo Lingaraj, el templo que desafía al tiempo. Una estructura que se ha mantenido inquebrantable durante más de 1000 años, a pesar de haber sido construida sin ningún material de aglutinación. Este es el templo Lingaraj en Odisha, un enigma arquitectónico que sigue desconcertando a historiadores e ingenieros por igual. Cada piedra de este imponente templo está perfectamente encajada, manteniéndose en su lugar sin mortero ni cemento. Sin embargo, tras siglos de tormentas, terremotos y el propio paso del tiempo, el templo permanece tan sólido como siempre. ¿Cómo lograron los antiguos constructores tal precisión? ¿Qué principios matemáticos desconocidos utilizaron para crear una estructura que desafía la decadencia? Los investigadores creen que el templo sigue una fórmula geométrica oculta, que distribuye el peso y el equilibrio de una manera que aún nos cuesta comprender. Pero los cálculos exactos siguen siendo un misterio. ¿Poseían los arquitectos de la antigua India una ciencia perdida de ingeniería estructural? ¿Una técnica secreta que les permitió construir templos que podrían perdurar eternamente? Rani Ki Vav, el templo subterráneo que respira. Un templo oculto bajo tierra, pero más fresco que el aire de arriba. Este es Rani Ki Vav en Gujarat, un pozo escalonado de varios pisos que no es solo una maravilla arquitectónica, sino un enigma envuelto en piedra. A diferencia de los templos tradicionales, este desciende 7 niveles bajo tierra, con más de 500 esculturas intrincadamente talladas que adornan sus paredes. Pero aquí está el verdadero misterio. A pesar de estar enterrado bajo capas de tierra, Rani Ki Vav nunca se siente sofocante ni sofocante. Su diseño permite una perfecta circulación del aire, manteniendo una frescura natural sin ventilación artificial. ¿Se trataba simplemente de ingeniería ingeniosa? ¿O acaso sus constructores poseían un conocimiento erróneo de los sistemas de refrigeración por aire, algo que incluso a los arquitectos modernos les resultaría difícil replicar? ¿Cómo lograron tal precisión en la gestión del flujo de aire en las profundidades de la Tierra? ¿Podría ser esto evidencia de una antigua forma de tecnología de control de temperatura que ya no comprendemos? Templo del Sol de Modera, la precisión cósmica. Un templo diseñado no solo para el culto, sino para alinearse perfectamente con el cosmos. Este es el Templo del Sol de Modera en Gujarat, una obra maestra de la ingeniería astronómica antigua, construido hace más de 1000 años. Este templo se construyó con tal precisión que el día del equinoccio, los primeros rayos del sol naciente atraviesan su entrada e iluminan el ídolo de la deidad al amanecer, una hazaña que requería una comprensión avanzada de los movimientos celestes. Pero aquí está el enigma. ¿Cómo calcularon los arquitectos de aquella época la posición exacta del Sol con tanta exactitud? Mucho antes de la astronomía moderna, ¿cómo alinearon enormes estructuras de piedra con el movimiento planetario sin telescopios, satélites ni computadoras? ¿Acaso este templo demostraba que las antiguas civilizaciones indias poseían un nivel de conocimiento astronómico mucho mayor del que suponemos? ¿O acaso tenían acceso a una ciencia perdida de la cartografía celeste que permanece oculta en la historia? El templo del Palacio de Tanjabur, el sonido de los antiguos. Un templo donde el sonido mismo se convierte en un enigma. Este es el templo del Palacio de Tanjabur en Tamil Nadu, un lugar donde los susurros se transforman en ecos misteriosos que la ciencia moderna aún lucha por explicar. Ciertas partes de este templo fueron diseñadas para amplificar el sonido varias veces, creando un efecto tan preciso que ni siquiera los ingenieros acústicos actuales pueden replicarlo por completo. Si te sitúas en el lugar adecuado, un solo aplauso puede resonar varias veces, rebotando perfectamente en las paredes en un patrón que parece casi intencional.
Pero ¿cómo comprendían también los constructores de hace siglos la física de las reflexiones del sonido? Sin herramientas modernas, ¿cómo tallaban estructuras de piedra que manipulaban la acústica con tanta precisión? ¿Se trataba simplemente de una artesanía extraordinaria? ¿O acaso los antiguos arquitectos indios poseían una ciencia perdida de la ingeniería del sonido, una que aún no hemos descubierto? Templo Sri Ranganathaswamy, el plano cósmico. Un templo tan vasto que parece una ciudad entera. Este es el templo Sri Ranganathaswamy en Tamil Nadu, uno de los templos en funcionamiento más grandes del mundo. Pero su tamaño no es el único misterio. Este templo no solo se construyó, sino que se diseñó en perfecta armonía con los patrones cósmicos. Su trazado sigue una intrincada geometría que refleja la alineación sagrada y los principios védicos de la astronomía y la arquitectura. Algunos investigadores creen que sus torres, santuarios y senderos corresponden a movimientos celestiales, creando un mapa espiritual del cosmos aquí en la Tierra. Pero he aquí la pregunta: ¿cómo lograron los arquitectos del templo, hace más de 1000 años, alinear su construcción con tanta precisión sin instrumentos modernos? Poseían una comprensión avanzada del movimiento planetario y los campos de energía que desde entonces ha caído en el olvido. ¿Fue este templo simplemente un lugar de culto o podría haber sido una puerta para comprender el universo mismo? Templo Padmanabhaswamy, la bóveda prohibida. Un templo rebosante de riquezas incalculables, secretos antiguos y una puerta que se niega a abrirse. Este es el Templo Padmanabhaswamy en Kerala, venerado no solo por su significado espiritual, sino también por su misterioso enigma. Bajo los suelos sagrados del templo se esconden cámaras subterráneas, selladas durante siglos. Cuando algunas de estas bóvedas secretas finalmente se abrieron en 2011, el descubrimiento asombró al mundo. Adornos de oro, coronas con diamantes, collares adornados con esmeraldas y estatuas de oro macizo, tesoros con un valor estimado de $22,000 millones, lo que lo convierte en el templo más rico de la Tierra. Pero una de las bóvedas, la B, permanece intacta, con su puerta cerrada durante generaciones. Esta no es una cámara cerrada cualquiera. Su entrada está adornada con una antigua inscripción que advierte contra la manipulación del sello. A diferencia de las otras bóvedas, esta puerta no tiene acceso visible, ni cerraduras, ni bisagras, ni pestillos. Parece estar herméticamente sellada, como si se tratara de una técnica olvidada. Según las leyendas del templo, esta bóveda fue sellada mediante cánticos sagrados conocidos como Nagabandham, un poderoso ritual realizado por antiguos sabios. Se cree que la única forma de abrirla de forma segura es mediante un cántico específico, perdido en el tiempo. Se dice que cualquier intento forzado podría traer una desgracia catastrófica. A lo largo de los años, se han intentado varias veces desbloquear la bóveda B, pero extraños sucesos han frenado todos los esfuerzos. Se cuentan historias de muertes misteriosas, enfermedades repentinas y fracasos inexplicables en quienes lo intentan. ¿Será mera coincidencia o existe realmente una fuerza sobrenatural que protege algo en su interior? ¿Qué se esconde tras esta puerta prohibida? ¿Serán más tesoros o algo mucho más misterioso? ¿Algo que el mundo aún no está preparado para ver? ¿Una reliquia de conocimiento perdido? ¿Un secreto divino? ¿O quizás un poder ancestral que aguarda en silencio? El Templo Show, la puerta de entrada a una civilización perdida. ¿Un templo que una vez se alzó entre 7 pero que ahora se yergue solo? Este es el templo de la costa en Tamil Nadu, vestigio de una antigua leyenda que habla de otros 6 templos sumergidos por el mar. Durante siglos, esta historia se descartó como mera mitología, pero entonces ocurrió algo asombroso. En 2004, tras un devastador tsunami, el retroceso de las aguas reveló las ruinas de estructuras sumergidas inquietantemente similares al propio templo de la costa. ¿Había sido cierta la leyenda desde el principio? ¿Prosperó aquí una civilización perdida solo para ser sepultada bajo las profundidades del océano? ¿Quién construyó estos templos hundidos? ¿Cómo desapareció una maravilla arquitectónica sin dejar rastro? Y lo más intrigante, si 6 templos han desaparecido, ¿podría haber aún más escondidos bajo las olas, esperando ser descubiertos?